Muy bien. ¿Sí están Ahí ya viendo? se ve, profe. ¿Andé? Sí, ahí ya se ve. Ok. Bueno, comenzamos nuestro curso nosotros con un simple repaso de álgebra, ¿verdad? Hablamos sobre los números reales. Yo me voy a enfocar en esta primera parte en las leyes de los exponentes, ¿sí? Para que lo tengan ustedes como una especie de formulario, ¿no? Ahí a un lado de ustedes cuando vayan a hacer el examen. Tomen en cuenta, pues, las leyes de los exponentes. Estas leyes de los exponentes están resumidas en este cuadro que tenemos aquí. Tenemos la ley del exponente y luego tenemos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, b elevado a la 1 siempre b. Cualquier variable elevado a la potencia 1 es la misma variable. Y no acostumbramos o no es una forma, o más bien es una forma ortodoxa de no escribir nunca el 1 en la parte de arriba de la base de una variable, ¿verdad? Cuando nosotros decimos x más y, pues entendemos que cada una de ellas es elevado a la potencia 1. Decimos x cuadrada más y cuadrada, entonces ya estamos elevando a la potencia 2 ambas variables. Y ahí pues hay que tomar en cuenta la ley de los exponentes. B a la 0 siempre es igual a 1. Si yo tengo una expresión como esta, que es 8 a la 0, pues eso va a ser igual a 1. Si yo tengo a en un paréntesis a más b y todo eso elevado a la 0, eso significa que a más b elevado a la 0 es igual a 1, ¿sí? No hay otra forma de explicar esa ley. Ahora, b elevado a una potencia negativa, eso equivale a el inverso de esa base elevado a su potencia expresada pero positiva. Si yo tengo, por ejemplo, 3 a la menos 2 es igual a 1 sobre 3 al cuadrado, ¿verdad? Esa ley de los exponentes nos ayuda mucho a resolver luego ecuaciones fraccionarias. Y luego pues la que es cuando dos números que son iguales, la misma base, y están elevados a exponentes distintos, bueno, pues es la suma de los exponentes. 4 al cuadrado por 4 al cubo es igual a 4 a la 2 más 3, ¿verdad? Así tenemos, por ejemplo, b a la n por b a la m, pues es igual a b a la n por m más n. Y luego un cociente de números elevados a una potencia. Por ejemplo, b a la n sobre b a la m, la misma base, pues los exponentes de ambos se restan. 2 a la 4 sobre 2 al cuadrado, pues es 2 al cuadrado. X a la cuarta x al cuadrado, pues es x al cuadrado, ¿verdad? Y así la siguiente ley dice b a la n elevado todo esto a la m equivale a n por b al producto de los dos exponentes, es decir, b a la n por n. Si yo tengo 2 elevado al cubo y todo eso elevado al cuadrado, el resultado es 2 elevado a la 3 por 2, es decir, 2 elevado a la 6. A por b elevado a la n, es decir, hay un producto de dos números dentro de un paréntesis y ambos elevados a la potencia n o a una misma potencia, es decir, a por b elevado a la n es igual a por n por b por n, es decir, 3 por 2 al cuadrado es lo mismo que multiplicar 3 al cuadrado por 2 al cuadrado. Y por último, si yo tengo un cociente y este elevado a la potencia n, bueno, pues el resultado es el mismo si yo elevo el numerador a la potencia expresada originalmente sobre el denominador elevado a la misma potencia. 4 quintos al cubo es igual a 4 al cubo sobre 5 al cubo. Estas leyes de los exponentes, revísenlas, hagan ejercicios con las mismas para que en el momento que aparezca una de ellas en el examen pues no tengan mayor dificultad en resolver el ejercicio.
Luego vienen algunos ejercicios de suma de términos semejantes. Acuérdense que un término semejante es aquel que tiene la misma literal, es decir, la misma letra y el mismo exponente. Si yo tengo 3a más 2a, pues es la misma literal y ambos tienen el mismo exponente, por lo tanto sí los puedo sumar. Pero si yo tuviera 3a más 2a cuadrada, pues no los puedo sumar porque tienen diferente exponente, aunque tengan la misma literal, ¿sí? En el caso del ejemplo que tenemos aquí arriba, yo tengo 3x menos 4xy más 7x cuadrada y. Aparece xy en los tres términos posteriores al 3x, pero tienen diferentes exponentes, por lo tanto no los puedo sumar entre sí. En cambio, si ya veo otra expresión con la que el ejercicio me dice que haga el ejemplo de la suma, bueno, encuentro que hay xy y xy, si los puedo sumar, x cuadrada y x cuadrada y también los puedo sumar, y xy cuadrada con xy cuadrada también puedo sumarlos. Acuérdense que en estas sumas de términos semejantes siempre queda el signo del mayor, ¿sí? Signos contrarios se restan, quedando el signo del mayor. Signos iguales se suman, ¿sí? Bien. Perfecto. Sí. Bueno, nomás nos dice una compañera, creo que tiene un micrófono por ahí abierto, se hace un poquito de ruido. Sandra creo que lo tiene abierto. Sandra, es favor de apagar el micrófono, Sandra. Lo estoy intentando. Ok, gracias. Perdón. Sí, no te preocupes. No lo puedo Déjame ver si apagar. Déjame ver si lo puedo apagar yo. Ahí está, ya creo que ya ¿Ya lo apagaste? Sí, ya lo pudo. Ok. ¿Siguen viendo la diapositiva? Sí. Sí, profe. Sí. Bueno, eso es en cuanto a las leyes de los exponentes, la suma de términos semejantes, ¿verdad? Aquí tenemos una suma de términos semejantes. Acuérdense que lo único que tenemos que hacer es quitar ese paréntesis, ¿no? Tengo 4x cuadrada menos 1 más todo lo que está dentro de este paréntesis. Bueno, pues para hacer una suma o una resta, quito el paréntesis. Si es un signo más, simplemente los borro, ¿verdad? Pero si tuviera un signo menos atrás de o afuera del paréntesis, para quitar el paréntesis debo de cambiar de signo a todos los que están dentro de ese paréntesis. El caso del ejemplo que tengo aquí, 4x cuadrada menos 1 menos paréntesis x cuadrada más 2. Para quitarlo, pues yo cambio de signo a x cuadrada con menos x cuadrada y el más 2 con un menos 2. Y entonces ahora sí sumo términos semejantes, 4x cuadrada menos una x cuadrada, pues 3x cuadrada. Menos 1 menos 2 menos 3. Signos iguales se suman, ¿verdad? Quedando el signo del mayor, que es menos 3. Ok. Profe, hay una pregunta. Sí. Ya ve que tiene x cuadrada más 2 en el segundo. O sea, ¿se cambian? ¿Se respetan la regla de los signos? O sea, Sí. sería, digamos, si fuera x cuadrada menos 2, entonces abajo pasaría más 2. Así es. Sí, Okay, lo que hacemos nosotros es, decimos que les cambiamos el signo a todos los que están dentro, si tiene un signo negativo afuera, ¿no? Sí. Okay. Sí, de hecho, ahí ambos tienen positivo, al multiplicarse en este caso por el negativo del medio, cambian a negativo. Así es, como aquí si fuera x cuadrada menos 2, como tú bien lo dices, pues sería x menos x cuadrada más 2, ¿verdad? Ok, perfecto, gracias. Sí. Recuerden que esto es multiplicar, es una multiplicación. Menos por más da menos, y luego menos por más da menos, ¿verdad? Ok. Bueno, vienen luego la multiplicación de expresiones algebraicas. Una multiplicación de una expresión algebraica, pues la hacemos nosotros de la siguiente manera. Si yo tengo x a la 4 menos 2x cuadrada más 2 en el primer término, en esta primera expresión,
y la voy a multiplicar por la segunda, que es x cuadrada menos 2x más 3. Lo que yo hago es tomar el primer término de la primera expresión, que es el x a la 4, y lo voy a multiplicar por cada uno de los términos de la segunda expresión. Así es, x cuarta por x cuadrada, acuérdense la ley de los exponentes, es la misma base, los exponentes se suman. X a la cuarta por x cuadrada, x a la sexta. Y luego x a la cuarta por menos 2x, más por menos da menos. X cuarta por 2x, 2x a la quinta. ¿Sí? Los exponentes se suman, 4 y 1, 5. Y luego x a la cuarta por 3, pues 3x a la cuarta. Y luego tomo el segundo término, menos 2x cuadrada, con todo y signo. Menos 2x cuadrada por x cuadrada menos por más es menos. 2 por 1, 2, x cuadrada por x cuadrada, x cuarta. Y luego menos 2x cuadrada por menos 2x, menos por menos da más, 4. 2 por 2, 4. Y luego x cuadrada por x, x cúbica. Y el último, menos 2x cuadrada por más 3, menos 2 por 3, menos 6. Menos por más es menos, menos 6. X cuadrada, ¿verdad? Y luego, por último, el 2. 2 por x cuadrada, 2x cuadrada. 2 por menos 2x, menos 4x. Y 2 por 3, 6. Ya tengo la expresión con todos los resultados de la multiplicación. Ahora lo que hago es sumar términos semejantes, ¿verdad? X a la sexta, pues es el único que existe, lo dejo tal cual. 2x a la quinta también. 3x a la cuarta, y aquí hay un 2x a la cuarta. Entonces, me queda una x a la cuarta, ¿verdad? Y luego 4x cúbica, pues nada más es la única que tenemos. Menos 6x cuadrada más 2x cuadrada, menos 4x cuadrada, se restan. Y más 6. Ese es el resultado de la multiplicación del primer ejemplo. Hagan estos ejercicios para que vayan familiarizándose con la operación. Factor común. El tema de factorización lo hicimos nada más en este ejercicio o en estos casos, ¿no? Acuérdense que el factor común es aquel que aparece en todos los términos de una expresión algebraica. Por ejemplo, en la expresión 3a más 5ab menos 4ac, yo tengo coeficientes numéricos, el 3, el 5 y el menos 4, y literales A y B, A y C. ¿Qué término es común en los tres? ¿Qué variable es común en los tres términos? Pues la A, ¿verdad? Aquí aparece A, en el segundo aparece A y en el tercero aparece A. Entonces, el factor común es A. Los coeficientes numéricos no tienen factor común porque es 3, 5 y 4. Solamente son divisibles entre sí el 3 y el 5. Y el 4 es divisible entre sí y entre 2. Entonces, no son factor común, entonces los paso tal cual. Y hago la división 3a entre A entre A, pues se eliminan y me queda 3. Y luego 5ab entre A, se van las A's y me queda 5b. Menos 4ac sobre A, menos 4c. Aquí viene la aplicación de las leyes de los exponentes. En el segundo ejemplo, a cuadrada más 2a. El factor común sigue siendo a, ¿verdad? Aunque este esté elevado al cuadrado, pues la a es una literal que aparece en las dos. Y tomamos el del menor exponente. En este caso es a. A cuadrada entre a, pues es a. 2a entre a es 2. La expresión queda a por a más 2, ¿verdad? A por a más 2. En el siguiente ejercicio, 10a cuadrada menos 5a más 5a cúbica. Aquí tenemos la a nuevamente como factor común. Pero también tenemos otro factor común que es el 10, el 5 y el 15.
Todos son factores comunes del 5. 10 entre 5 es 2, 5 entre 5 es 1 y 15 entre 5 es 3. Entonces el factor común es 5, 5a. 10a cuadrada entre 5a, pues 2a. Y luego menos 5a entre 5a, menos 1. Más 15a cúbica entre 5a, más 3a cuadrada. Otra vez las leyes de los exponentes. Y por último tenemos x cuarta más x cúbica menos x cuadrada. La x se repite, factor común. Y tienen diferente exponente, 4, 3 y 2. Tomamos el menor exponente, que va a ser el 2. Entonces nos queda como factor común x cuadrada. Y hacemos nuevamente la división. X cuarta entre x cuadrada, pues x cuadrada. X cúbica entre x cuadrada, x. Menos x cuadrada entre x cuadrada, menos 1. Esa sería una forma de hacer la factorización. Luego viene una factorización del trinomio cuadrado perfecto que les había comentado yo también en la sesión correspondiente. Y bueno, pues este se hace de una manera muy siguiendo un método, ¿no? Así, por ejemplo, si yo tengo una expresión como a cuadrada más 2ab más b cuadrada, esa expresión se puede factorizar como a más b al cuadrado. A este se le conoce como un trinomio, ¿sí? Es un trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? A cuadrada más 2ab más b cuadrada. Es un trinomio cuadrado perfecto. Es a más b al cuadrado. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues tomo la primera variable, la literal, que es a. Abro el paréntesis y la escribo, ¿verdad? Y luego el segundo, que va a ser b. Ahora, sabemos que si yo multiplico a más b por a más b, me va a dar a cuadrada más 2ab más b cuadrada. Lo vamos a tomar de aquí abajo, ¿sí? Esta expresión. Hacemos m más 1 por m más 1, pues esta expresión es doble, entonces ya nada más lo elevamos al cuadrado. Aquí tenemos un trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? 1 al cuadrado y 1 al cuadrado, y aquí es 2. Y luego aquí otra vez un trinomio cuadrado perfecto, 4 y 25. Son cuadrados perfectos. La raíz cuadrada es 2 y la raíz cuadrada es 5, ¿verdad? Y 5 por 4 pues es 20. Entonces me queda 2x menos 5y por 2x menos 5y, es un binomio al cuadrado. Bueno, preguntas, jóvenes, sobre esta primera parte. Ya nos llevamos casi media hora. Maestro, sí, una pregunta. Por ejemplo, aquí lo que es en la factorización del binomio al trinomio, es para, bueno, a ver si se puede lo que es hacer o usar, pues digamos así, los trinomios para hacerlo por uno solo, ¿verdad? Pero cuando es una suma, de expresiones algebraicas, pues ahí no se podría, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita que comentaba hace rato el de xy cuadrada más x cuadrada y. Este de aquí. Así es, sí. Sí, este no es un trinomio cuadrado perfecto. No es un cuadrado. No, porque el 10 pues no tiene una raíz cuadrada el 10, ¿verdad? Exacta. Sí, si sacas raíz cuadrada de 10, pues te debe dar 3 punto y fracción, porque 3 por 3 es 9, ¿verdad? Pero no es una raíz exacta, no es un cuadrado perfecto, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿Sí? Ok. Bueno. Vamos a... Entonces, ¿cómo saber cuando el trinomio es un cuadrado perfecto? Cuando tenga una raíz, ¿cómo lo dijo? Una raíz. Sí, o sea, por ejemplo, el coeficiente numérico de la expresión. Por ejemplo, aquí mira, m cuadrada. Aquí hay un coeficiente numérico que es 1, ¿verdad? Y acá tenemos el último término, es un 1.
El 1 Ok. y el 1 tienen una raíz cuadrada que es 1, es perfecta, ¿verdad? Sí. Ujú. Entonces yo puedo descomponer este trinomio, ¿sí? En un binomio al cuadrado, porque es un trinomio cuadrado perfecto. Ok, se puede comparar el binomio. Sí, esa característica debe de tener. No cualquier trinomio se puede expresar como un 1 cuadrado perfecto, ¿sí? Ok, gracias. Bueno, pues vamos a compartir ahora la siguiente diapositiva, que es la que tiene que ver con las ecuaciones. Pasamos a la solución de ecuaciones. Una ecuación pues es una proposición, ¿verdad? Que indica que dos expresiones son iguales. A diferencia de las desigualdades. En una desigualdad la expresión no me indica que ambas expresiones son iguales. Más bien nos habla de una desigualdad. Esa desigualdad puede ser mayor que o menor que. O puede ser mayor o igual que o menor o igual que. Pero ahorita vamos a hacer lo de las ecuaciones. Es una expresión que indica que dos expresiones son iguales. Estas están separadas por el signo igual. En una ecuación aparecen variables, que son símbolos expresados con las letras generalmente últimas del alfabeto, ¿no? La X, la Y, la Z. Y se utilizan los coeficientes numéricos. Cuando los conocemos, pues hablamos del 4, el 5, el 6. ¿Es una multiplicación? ¿Perdón? ¿Es una multiplicación? No, son las ecuaciones lineales. ¿Sí están viendo la diapositiva? Sí, la estoy viendo. Okay. No, estoy dando una pequeña introducción de lo que son las ecuaciones, ¿verdad? Voy a mostrar una creo que ya las hemos visto. Voy a mostrar esta, ¿no? Aquí tenemos una ecuación. X cuadrada más X menos 12 igual a 0. Esta es una ecuación. Tenemos una variable que es X y una variable elevada a la potencia 2 y otra, la misma variable elevada a la potencia 1. Y un coeficiente numérico, menos 12. Esta es una ecuación. Acá tenemos, por ejemplo, otra ecuación, 6w cuadrada menos 5w igual a 0, ¿verdad? Esa es otra ecuación. No sé si resolvimos ecuaciones. ¿No resolvimos ecuaciones lineales? Les pregunto. Sí, Sí, resolvemos. Sí, las resolvieron, ¿verdad? Pero bueno, no veo aquí ninguna de ellas, pero una ecuación lineal pues es aquella que tiene la variable elevada a la potencia 1. Si yo tengo y más 2 igual a 4, pues es una ecuación lineal. Y está elevado a la potencia 1. Y más 2 es igual a 4. Esa es una ecuación lineal, ¿verdad? O si yo tengo una expresión elevada con dos variables, x más y igual a 16, esa también es una ecuación lineal, aunque tiene dos variables. Pero bueno, vamos a resolver. ¿Cómo se resuelve una ecuación lineal? Existen operaciones que garantizan ecuaciones equivalentes. Acuérdense que sumamos o restamos el mismo número o polinomio a ambos lados de la ecuación. El polinomio no se altera. Si yo sumo de un lado un polinomio y se lo sumo igual del otro lado, la ecuación sigue siendo equivalente. Si yo multiplico ambos miembros de la ecuación por una constante, ¿sí?, que no sea 0, por la misma constante, la ecuación permanece inalterada. Si yo reemplazo cualquiera ecuación por otra expresión equivalente a la anterior, tampoco se altera la ecuación. Si yo tuviera 2 paréntesis x cuadrado, x más 6, se cierra el paréntesis, igual a 8, esa es la expresión original. Y luego yo la expreso, multiplico 2 por x, 2x.
más 2 por 4, 8. Entonces yo queda 2x más 8 igual a 8. Entonces ya esa expresión sigue siendo equivalente a la anterior. Las operaciones que pueden producir ecuaciones no equivalentes es multiplicar ambos miembros de una ecuación por una expresión que involucre a la variable. Es decir, si yo multiplico una ecuación dada por la misma variable a ambos lados, pues la ecuación ya se va a alterar, se va a elevar al cuadrado o al cubo y ya no va a ser la misma ecuación. O bien si divido ambos miembros de esa ecuación por una expresión que involucre a la misma variable, también ya no va a ser una ecuación equivalente. O bien elevar ambos miembros de una ecuación al mismo exponente. ¿Por qué? Porque ya la expresión ya cambia de lineal a cuadrática o a cúbica y ya no es la misma ecuación. Para resolver una ecuación lo que hacemos nosotros es esas operaciones que garantizan ecuaciones equivalentes, o bien, ¿sí?, lo que nosotros llamamos como despejar, ¿no? Es decir, transponer un término de un lado a otro. ¿Y cómo lo transponemos? Pues cambiando su signo, si es en el caso de suma y resta, o bien con la operación contraria. ¿Sí? Si decimos está multiplicando, pues pasa dividiendo. Si está dividiendo, pasa multiplicando. Si está haciendo un exponente, pues pasa como raíz. Por ejemplo, x cuadrada igual a 4, pues x va a ser igual a la raíz cuadrada de 4, ¿verdad? Pasamos el x cuadrada, el exponente lo pasamos como raíz cuadrada del lado derecho. Cuando la ecuación no es lineal, que vemos que hablamos de una ecuación cuadrática, es cuando la expresión está elevada a la potencia 2. ¿Cuál expresión? Bueno, pues la de la variable más importante o la que aparece en la ecuación. Así la forma general de la ecuación cuadrática es esta: ax cuadrada más bx más c. Para resolverla, nosotros hacemos uso de una fórmula. Podemos hacerlo a través de factorización. En el examen no les va a pedir, a través de factorización dame este resultado. Te va a decir, bueno, pues resuelve esta ecuación cuadrática. Te va a dar la ecuación cuadrática y vamos a usar la fórmula general. ¿Sí? Acuérdense que los coeficientes numéricos corresponden a las letras iniciales del alfabeto. En este caso, A, B y C. Van a ser coeficientes numéricos que me dé el problema. Ejemplo, 4x cuadrada menos 17x más 15. Bueno, pues el 4 es A, el menos 17 es B y el 15 es C. En la fórmula general aparece menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrada menos 4AC sobre 2A. Esta formulita también hay que tenerla presente ahí como a un lado de nosotros cuando hagamos el examen. Y saber lo que significa la A, la B y la C. Bueno, recuerden que en una ecuación cuadrática obtenemos dos raíces, una positiva y una negativa, dado que tenemos una raíz cuadrada aquí. Va a haber dos resultados para toda ecuación cuadrática. Puede ser el mismo número muchas veces, ¿no? 1 o más 1, perdón, 1 o menos 1, 2 o menos 2, dependiendo de la ecuación que se presente. O dos números positivos o dos números negativos. Ahí no puede haber un convencionalismo. Bien. Por último, pues vamos a pasar a lo que es las desigualdades, ¿verdad? Las desigualdades que no son otra cosa más que expresiones algebraicas, ¿sí?, que nos permiten resolver problemas, ¿sí?, que en un principio nosotros sabemos que no tienen un solo resultado, sino que pueden ser a través de un intervalo, ¿no? En un intervalo, una solución, un conjunto de números que satisfacen esa igualdad. Por ejemplo, si yo digo x mayor que 2, bueno, pues van a ser todos los números mayores a 2. Si yo digo x mayor o igual a 2, pues van a ser todos los números
incluyendo el 2 y mayores a este, ¿sí? Entonces, de ahí viene la importancia de hacer una diferencia entre las desigualdades y las ecuaciones. Bien, ¿tienen alguna pregunta? El tiempo ya se nos fue. Espero que sí vayamos viendo algunas pequeñas dudas que pudieran tener y las vamos resolviendo, ¿no? En la semana 4 parece que vimos, si no mal no recuerdo, si es así, vimos cómo resolver problemas reales aplicando ecuaciones lineales. Ahí vienen algunos problemas del examen, ¿verdad? Sobre todo los relacionados con estos de calcular el área o el perímetro de un problema que nos dé. Acuérdense que hay que tener las fórmulas. Sí. Sí, adelante. Tengo una duda en lo de ecuaciones lineales, lo que estaba explicando anteriormente. Sí. ¿Cuál es? La otra, más para adelante. No, perdón, más para atrás. Ya la quité la diapositiva, si quieres leérmelo. ¿Es en las ecuaciones o en la ecuación cuadrática o dónde? Sí. En el ejemplo que era 4x cuadrada menos 17x más 15 es igual a 0. La de la fórmula general. Esta. ¿Está ahí? Profe, ahí porfa nada más comparta. Sí, vamos a ver. ¿Sí la ven? No, se ve la cámara tuya. No, yo que todavía no la he visto. ¿Ahora sí? No. Parece. Ya está cargando. Por ti, claro, ya la vi. ¿Sí está ahí? Sí, en esta. Licenciado, sí. ¿Qué duda hay? Aquí menos, donde dice menos y luego entre paréntesis menos 17. Sí. ¿Es menos por menos? Sí, así es. Acuérdate, la fórmula, voy a poner la fórmula, dice menos b. Si el signo que tiene en la ecuación, aquí por eso a propósito lo hice con menos, ¿verdad? Menos 17. Lo transcribes tal cual, pero afuera tiene un signo negativo, porque eso es lo que me dice la fórmula. La fórmula dice menos b. Algo así como que decir menos por menos es más, ¿no? Sí, ahí te va a quedar al final positivo el 17, pero si fuera 17 positivo, te quedaría menos 17. Sí, pero si fuera como que 17b, ¿cuál sería, profe, el resultado? ¿Cómo 17b? No, pues aquí ya cambiaría. Aquí sería menos 17 más lo que resulte de acá arriba entre 8. Cambiarían los resultados si fuera aquí más 17. Hazlo tú en tu casa. Con esta ecuación, resuélvela y te va a dar estos dos valores. Y luego resuélvela cambiándole de signo al 17, le pones más 17 y no te va a dar el mismo resultado, te va a dar otro resultado. O sea, aquí la respuesta es 5 cuartos y 3. 5 cuartos y 3, así es. Ya diferente en el resultado, ¿verdad? ¿Mandé? O sea, con positivo. Sería diferente en el resultado. Sí, el resultado sería distinto. Okay. ¿Sí? Bueno, sí, porque lo intenté hacer y no sé qué me salió. No sé qué me salió otro resultado. Lo voy a checar otra vez. Sí, hazlo tú y si tienes alguna duda, mándame un correo y ahí pásame el ejercicio y ahí vemos el resultado. ¿Sí? Ok, gracias, Lincoln. Bueno, vamos a ver lo de las desigualdades. Pero antes quiero comentarles que hay unos problemas que vienen en el examen similares o parecidos a este, ¿verdad? Hay otros que vienen con como venían en la actividad, ¿no? La combinación de dos sustancias químicas, ¿verdad?
cuánto de uno y cuánto de otro. Aquí, acuérdense de esta fórmula de la utilidad. La utilidad es igual a restarle a los ingresos los gastos fijos y variables, ¿verdad? O los costos fijos y variables. Por ejemplo, la utilidad es igual P por Q, que es el ingreso. P por Q es el ingreso. P es el precio de venta y Q son las unidades vendidas. Este es el ingreso, P por Q. Menos V por Q, que son los costos variables por unidad por la producción, más los costos fijos. Entonces, ingresos menos costos. Este es el resultado de la utilidad. Si el resultado es cero, quiere decir que los ingresos son iguales que los costos. Si el resultado es positivo, los ingresos son superiores a los costos. Si el resultado es negativo, los ingresos son menores que los costos, ¿verdad? Así que no vayan a dejar de tener a la mano también estas fórmulas, ¿no? De cómo obtener el ingreso total, el costo total, las utilidades. Porque te va a pedir, creo que en un ejercicio en la actividad venía, determina el ingreso total, y ya lo tienes. Determina el costo total, y lo determinabas. Determina las utilidades, y juntabas todos, ¿no? Entonces, ahí para que lo tengan presente. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar a las desigualdades. En las desigualdades, nosotros tenemos expresiones que nos van a dar resultados que cumplan y satisfagan a esta expresión. Es decir, no va a ser un solo número siempre, sino que van a ser un conjunto de números, ¿verdad? Que van a satisfacer a la desigualdad o a la desigualdad expresada. No olviden que dentro de la recta numérica nosotros tenemos que todo número colocado a la derecha de otro es mayor al de la izquierda. ¿Sí? Por ejemplo, el 1 es mayor que el 0, el 2 es mayor que el 1 y que el 0. Si me voy por los negativos, el 1 es mayor que el 0 y el 1 es mayor que el menos 1, pero el menos 1 es mayor que el menos 2 y el menos 1 es mayor que el menos 3. El menos 2 es mayor que el menos 7. ¿Sí? Todo número a la derecha es mayor que el que está o aparece a su izquierda. El 9 es mayor que el 7 y el 7 es mayor que el menos 7, pero el menos 7 es mayor que el menos 9. ¿Sí? Para que lo tomen muy en cuenta también eso. Las expresiones o la simbología, pues el signo menor que, el signo mayor que, menor o igual, mayor o igual. ¿Cómo resolvemos las desigualdades? Pues hay reglas para resolverlas, ¿no? Si un mismo número se suma o se resta en ambos lados de una desigualdad, la desigualdad resultante tendrá el mismo sentido que la original. ¿Sí? Se sume o se reste. El sentido de la desigualdad no cambia. Si ambos lados se multiplican o dividen por un número positivo, por el mismo número positivo, la desigualdad resultante tampoco cambia de sentido. La única forma que cambia de sentido, la primera forma, es si lo dividimos entre un número negativo. Si ambos lados de la desigualdad se dividen entre un número negativo, el sentido de la desigualdad cambia. Si es menor, por ejemplo aquí, A menor que B, pues va a cambiar a B, A mayor que B. Cualquier lado de la desigualdad puede reemplazarse por una expresión equivalente a ella. Si A es menor que B y A es igual a C, pues entonces C es menor que B. Se pueden sustituir, ¿verdad?, expresiones que sabemos con anterioridad que muestran una cierta igualdad. Si ambos lados de una desigualdad son positivos o negativos, entonces sus recíprocos respectivos estarán relacionados por un símbolo de desigualdad con sentido contrario a la original. 2 menor que 4. Sus recíprocos pues van a ser un medio y un cuarto, pero en ese sentido esa desigualdad cambia de sentido. Un medio es mayor que un cuarto. Cuando tenemos dos números positivos
y elevamos a una potencia positiva, la desigualdad resultante tendrá el mismo sentido que la original. A la n es menor que B a la n. Si yo tuviera A menor que B, los elevo ambos a una potencia n, el sentido de la desigualdad no cambia. O si les saco raíz, tampoco cambia el sentido de la desigualdad. Bueno, aquí hay algunos ejercicios para resolver desigualdades, ¿verdad? Que así de simples venían en la actividad y así van a venir en el examen. Nada más acuérdense de cuando ya dividen entre un número negativo, el sentido de la desigualdad cambia. Los resultados se muestran mediante un intervalo. No siempre es un solo valor, a veces nos dan dos resultados, ¿sí? Es decir, nos dan un intervalo. Aquí, por ejemplo, en esta expresión 3 menos 2x menor o igual que 6, pues el resultado es que x es mayor o igual que menos 3 medios. El intervalo solución dice mayor o igual, entonces incluyendo el menos 3 medios con el corchete hasta el infinito, es decir, mayor hasta el infinito, ¿sí? Si fuera menor, pues sería menos infinito. Ok. Se dejó de presentar. ¿Mandé? Se dejó de presentar la diapositiva. ¿Ya no se vio? Ahorita ya lo último se cambió. Ah, qué caray. No sé qué pasó. Creo que se me fue la... ¿Ahora sí? Ya está cargando, sí, ya se ve. Ok. Bueno, eso es en cuanto a las desigualdades. Luego hablamos también del valor absoluto, ¿sí? ¿Qué es el valor absoluto? Bueno, pues es un número, ¿sí? Expresado generalmente entre dos barras, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, el 5. Su valor absoluto, pues, es 5. Y el valor absoluto no es otra cosa más que la distancia desde el 0 hasta el número x. Aquí me acuerdo que les decía que tenía un problema con la h, tampoco lo copié, pero bueno, aquí es una h. Así tenemos nosotros expresiones, ¿verdad? Por ejemplo, menos 5. El valor absoluto de menos 5 es 5, ¿sí? El valor absoluto de 5 es 5. La distancia de 0 a menos 5 y de 0 a 5 es 5, ¿sí? Ok. Hay ecuaciones expresadas con valor absoluto. Por ejemplo, x menos 3, valor absoluto es igual a 2. ¿Cómo resolvemos estas ecuaciones? Lo hacemos con los siguientes pasos. Expresamos x menos 3 igual a 2 y x menos 3 es igual a menos 2. ¿Por qué así? Porque la distancia de x menos 3, su valor absoluto, ¿sí?, está a la misma distancia del 2 y del menos 2. Entonces, ¿cuánto vale x? Primero, x menos 3 igual a 2, resolvemos aquí y va a quedar que x es igual a 5. Y en la segunda, x menos 3 igual a menos 2, el resultado va a ser que x va a ser igual a 1, ¿sí? Entonces, esta ecuación se resuelve con los valores de x igual a 5 y con x igual a 1. 5 menos 3 es igual a 2. El valor absoluto de 2 es 2. Y luego 1 menos 3 es menos 2. El valor absoluto de menos 2 es 2. Hacen aquí estos otros dos ejercicios. En el tercero es muy importante esta expresión para que la tengan presente. Si tienen una ecuación como esta, ya ni se desgasten en tratar de resolverla. La respuesta es: el conjunto solución es vacío, es decir, este valor absoluto de número, el valor absoluto de un número nunca es negativo. Por lo tanto, el conjunto solución es vacío. No hay solución aquí. Hay desigualdades con valor absoluto. Para eso tenemos esta tablita que ya la conocen.
recuerden cómo es la solución. El valor absoluto de X debe ser menor que D. Bueno, pues la solución la encontramos con esta expresión de a la derecha. Igual, el valor absoluto menor o igual que D, hay una solución expresada aquí. El valor absoluto de X mayor que D y el valor absoluto mayor o igual que D tiene su solución a la derecha. Aquí vienen los ejemplos para que puedan ustedes hacer ejercicios y resolverlos. Disculpen que el tiempo se nos haya venido encima, pero bueno, creo que pueden aprovechar el tiempo que vimos ahorita para el repaso y ustedes ya ponerse a estudiar, sobre todo en esos puntos que yo les hago énfasis, ¿no? Para que no vayan a pasarlos por alto y luego se sorprendan en el examen porque vienen unos problemillas de esos. Muy bien, jóvenes. Pues dejamos de compartir y pues espero haya sido de su utilidad. Fue una sesión muy rápida. Estoy a sus órdenes. Si alguien tiene dudas, no tenga, perdón la redundancia, no duden en mandarme un mensaje, un correo, haciéndome la pregunta y en la brevedad yo se las contesto. Si hacen un ejercicio y tienen dudas sobre el resultado, pues mándenmelo y lo vemos ahí. Les mando la respuesta a ver qué les parece. Por lo pronto, pues es todo. Agradezco mucho su asistencia el día de hoy. Que descansen, que pasen muy buenas noches y que tengan excelente semana. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Pues,